Buenos días, niñas y niños del cuarto grado A. Continuando con nuestros aprendizajes, hoy trabajaremos el área de ciencia y tecnología. Recuerden que antes de iniciar nuestra actividad deben tener listos sus materiales de trabajo. La actividad a desarrollar es la siguiente. Un gran descubrimiento. Esta actividad tiene como propósito descubrir mediante la indagación qué líquido usado como tinta invisible se hace visible al someterlo al calor de una vela. Hoy utilizarás tu tiempo libre para indagar y jugar. Realizarás un experimento que consistirá en usar diferentes líquidos para hacer trazos en un papel y establecer una manera de hacerlos visibles. A continuación, les compartiremos los criterios a evaluar en esta actividad. Los criterios de evaluación son los siguientes. 1. Plantear posibles respuestas o hipótesis a la pregunta de investigación. 2. Elaborar y explicar el plan de indagación para demostrar la hipótesis. 3. Recoger y registrar los datos del experimento. 4. Comparar e interpretar los datos obtenidos del experimento. 5. Elaborar conclusiones basadas en las evidencias que fueron encontradas en el experimento. Y 6. Comunicar a otros cómo se realizó la indagación y cuáles fueron los resultados. Allí tenemos los 6 criterios a evaluar en esta actividad. Empecemos. Reflexiona y escribe la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué sabes sobre los espías que han buscado formas de enviar mensajes ocultos? Esta vez jugarás a ser un espía y enviarás mensajes ocultos a un familiar utilizando una tinta invisible. Tu familiar deberá hacer visible lo que has escrito. Para ello, indagarás sobre qué líquidos pueden convertirse en tinta invisible y cómo hacer visible lo que escribes con ellos. A partir de lo anterior, te planteamos la pregunta de indagación del día de hoy. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de líquido que se use para escribir jugo de limón, vinagre, jugo de cebolla podrá hacerse visible cuando se somete lo escrito al calor de una vela? Chicos, tenemos que dar respuesta a la pregunta de investigación. Para ello, escribe tus respuestas en tu cuaderno u hojas de reuso. Al lado de cada respuesta, una idea que la fundamente. Ordena tus ideas antes de escribir. Yo creo que al someter al calor se hará visible lo escrito con... Recuerda que tus respuestas son hipótesis acerca de qué líquido cuyo color no se ve con el papel servirá como tinta invisible. Tus ideas, después de tu indagación, estarán basadas en evidencias, es decir, datos y resultados obtenidos durante el experimento. Recuerda que para responder a la pregunta de investigación debes organizar tus acciones, revisar tu portafolio, los planes que has hecho y antes de hacer la tinta invisible, escribe en tu cuaderno u hojas de reuso cuál es el proceso de indagación. Luego plantea primero tu objetivo, es decir, qué esperas lograr con tu indagación. Usa un esquema como el siguiente. Ahí tenemos el objetivo que vas a escribir
de tu indagación del día de hoy. Luego, elabora tu plan de indagación. ¿Qué acciones organizadas realizaré? ¿Qué haré primero? ¿Qué haré luego? ¿Qué haré después? Tenemos que elaborar nuestro plan de indagación para poder realizar el experimento. Incluye en la lista los materiales que emplearás en tu experimento. Luego, recuerda escribir aquí la lista de los materiales que usarás en tu experimento. Allí tenemos qué materiales o recursos necesitarás. Primero vas a leer la ficha que te proporcionamos, titulada Tinta Invisible. Luego vas a escribir los materiales que vas a realizar. Y finalmente, si tienes algún material adicional que te sirva para poder realizar el experimento, lo puedes complementar en la ficha de materiales. Al hacer el experimento, recogerás información. ¿Cómo planeas registrarla? Tenemos allí un recuadro donde puedes registrar tu información luego de realizar el experimento. ¿En qué registraré la información? Pueden ser a través de cuadros, gráficos, donde anotaré los líquidos que pueden ser visibles o invisibles de acuerdo a la tinta que utilice. Para ayudarte a ejecutar tu plan y responder a la pregunta planteada, te invitamos a leer el texto. Tintas invisibles. Vamos a leer nuestro texto para poder informarnos más y poder dar respuestas a la pregunta de investigación y completar nuestros esquemas. El siguiente experimento debe hacerse bajo la supervisión de un adulto. El objetivo del experimento es identificar el líquido que servirá como tinta invisible. ¿Qué materiales utilizaremos? 4 hisopos delgados de algodón, 2 hojas de papel blanco, 4 vasos, una vela y fósforo. En líquidos, jugo de limón, vinagre, jugo de cebolla y agua. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál es el procedimiento o los pasos? 1. Ponemos en cada vaso un líquido de la lista. Escribimos en el vaso el nombre del líquido que contiene. 2. Tomamos un hisopo, lo mojamos en el agua y escribimos un mensaje corto o un dibujo sencillo en el papel blanco. 3. Luego dejando espacio en el papel y cambiando cada vez el hisopo, hacemos lo mismo con los otros 3 líquidos que siguen el jugo de limón, el vinagre y el jugo de cebolla. 4. Dejamos secar en el papel. 5. Con la supervisión del adulto, acercamos el papel a una fuente de calor, en este caso la llama de una vela. Hay que tener cuidado en no acercar el papel demasiado a la vela para que no se queme. 6. Observemos cómo va apareciendo todo aquello que hemos escrito o dibujado. Luego identificamos con qué líquido o líquidos lo hicimos. Explicación teórica del experimento. Una tinta invisible es el término aplicado a aquellos líquidos que son invisibles a la vista cuando se aplican sobre el papel, pero ¿qué podemos hacer visibles utilizando distintos medios? La tinta invisible empleada en el espionaje es una forma de esteganografía, el arte de escribir y leer mensajes escondidos en la escritura. El ácido cítrico presente en el jugo de limón es el responsable de hacer que las letras invisibles que hemos escrito se conviertan en visibles cuando aplicamos una fuente de calor.
El zumo de limón, que es translúcido y ligeramente amarillo, contiene ácido cítrico. Este ácido es un sólido blando que no se distingue sobre el papel, pero cuando calentamos el papel, el ácido cítrico se descompone mediante una reacción química y se transforma en otros compuestos que ya no son blandos, son más bien marrones y por lo tanto son visibles sobre el papel. El calor lo puede proporcionar una plancha caliente, un horno o una vela. ¿Ocurre lo mismo con los otros líquidos? ¿Con cuál o cuáles de los otros líquidos no se hace visible lo escrito? Nota: lleva preparado un mensaje con tinta invisible a la reunión familiar. En la reunión harás visible el mensaje. Muy bien, chicos, ya hemos leído nuestra ficha informativa del experimento que vamos a realizar y ya podemos saber cuál de los jugos o cuál de los líquidos será visible al calor. Luego de leer, analiza la información y con ella completa el siguiente cuadro, mediante el cual explicarás el proceso de indagación que realizas. Luego realiza el experimento. ¿Qué esperas lograr con el experimento? Espero identificar el líquido que servirá como tinta invisible. Eso es tu objetivo. ¿Cómo realizarás el experimento? Paso 1, paso 2, paso 3 y así vas a ir completando los pasos que utilizarás en el experimento. ¿Qué datos esperas recoger? ¿En qué registrarás los datos? Tienes que completar este cuadro para poder explicar tu proceso de indagación y luego realizarás tu experimento. Ahora sí estás en condiciones de escribir una respuesta con mejor argumento a la pregunta de indagación. Y la pregunta es: ¿qué tipo de líquidos que se usan para escribir jugo de limón, vinagre, jugo de cebolla podrá hacerse visible cuando se somete lo escrito al calor de una vela? Chicos, ya podemos escribir nuestra respuesta y dar fundamento científico. Ahora escribe tus respuestas. Recuerda escribir 1 o 2 argumentos con que sustentarás tu respuesta. Ahora sé qué líquido se hace visible al someterlo al calor. Ya ibas a completar cuál de los líquidos se hace visible. ¿Por qué? Ahora sé también qué es lo que se transforma y hace visible lo escrito. Vas a completar a qué se debe lo que lo hace visible. Luego, escribe mensajes secretos con tinta invisible a un familiar. Puedes enviarle también un plano para llegar a un punto donde se encontrarán y pídele que te responda de igual manera. Ahora con tu familia. Solicita a tus familiares que se reúnan en un lugar que sea secreto y lo que indicarás con tu tinta invisible solo a tu contacto. Previamente habrás informado a tu contacto cómo hacer visible lo escrito. Tienes que explicarle cómo puede leer tu mensaje. Indícale que él lo hará visible cuando estén solos. En la reunión, pregúntales: ¿qué piensas? ¿Qué piensan tus familiares sobre lo escrito? ¿Sobre los escritos secretos? ¿Conocen algún otro método de hacer escritura secreta y cómo hacerla visible? ¿Qué piensan tus familiares sobre tu experimento? Explícales lo importante que es hacer una indagación para demostrar si una hipótesis es verdadera. Explícales también cómo hiciste tu experimento y cuál fue el resultado. Muéstrales las pruebas que hiciste para identificar qué líquido puede ser tinta invisible. Muéstrales los mensajes secretos que recibiste y hazlos visibles delante de todos.
Muy bien chicos, tenemos que compartir con nuestra familia el experimento que acabamos de realizar y explicarles cuál de esos líquidos se pueden hacer visible al calor. Ahora reflexiona. Recuerda la meta, descubrir mediante la indagación cómo hacer visibles los escritos y otros trazos hechos con líquido incoloro. Ahora reflexiona y responde a las preguntas. ¿Lograste la meta? Explícalo en un texto corto. ¿Cómo te ayudó el proceso de indagación para lograr la meta? Finalmente, analiza lo que esperamos que hayas aprendido el día de hoy. 1. En la indagación, el experimento se realiza para demostrar si la hipótesis que se plantea es verdadera o falsa. 2. Los resultados de una indagación proporcionan evidencias que respaldan las conclusiones a lo que se llegó con esta actividad. Muy bien chicos, luego de reflexionar, reflexiono sobre mis aprendizajes. Copia la siguiente tabla en tu cuaderno u hojas de reuso y reflexiona completando. Vamos a ver qué criterios de evaluación hemos logrado, qué dificultades tuve y qué necesitamos mejorar. Propuse posibles respuestas o hipótesis a la pregunta de indagación. Elaboré y expliqué el plan de indagación para demostrar la hipótesis. Recogí y registré los datos obtenidos del experimento. Comparé e interpreté los datos obtenidos del experimento. Elaboré conclusiones basadas en evidencias que fueron encontradas por el experimento. Comuniqué a otros cómo se realizó la indagación y cuáles fueron los resultados. Chicos, tenemos que ver cuál de estos criterios hemos logrado, qué dificultades tuvimos en cada uno y de acuerdo a ello, ver qué acciones debo realizar para mejorar y cumplir la meta trazada del día de hoy. Muy bien chicos, hemos terminado con nuestra actividad. Recuerden lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos antes y después de realizar sus actividades diarias para poder prevenir diferentes enfermedades. También no te olvides de enviar tus evidencias al grupo del WhatsApp. Muy bien chicos, nos vemos el día de mañana para continuar con nuevos aprendizajes. Cuídense mucho.